Les voy a contar cómo fue que logramos tener nuestra casita en nuestros 20s. Amigas, yo creo que este es uno de los videos más esperados de toda la historia del canal, y es que no hay día en que no reciba preguntas de que cómo fue que construimos nuestra casa, cómo lo logramos, por qué construimos en vez de comprar, cómo fue todo el proceso, fue complicado, en cuanto nos salió la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta vez les voy a contar todo acerca de esta experiencia de tener nuestra casita. Y amigas, pónganse cómodas, tráiganse unas papitas, palomitas, galletas, lo que sea, un tecito, porque va a estar larga esta plática. Espero que me alcance la luz natural del día. Intenté recolectar la mayor cantidad de preguntas que he recibido, pero si alguna se me llegara a pasar, no duden en ponerla en los comentarios y yo con mucho gusto les contesto por ahí o en otro video. Y oigan, es que ni siquiera sé por dónde empezar la historia. Estoy algo nerviosa de contarles, porque siento que es como una historia muy personal, pero espero poder inspirarlas a ustedes, donde sea que me estén viendo, por si ustedes tienen sueños similares o parecidos y que vean que sí es posible. Sé que somos muy afortunados nosotros de poder estar aquí. Yo cada que despierto todavía me siento como que no me lo puedo creer. Pero miren, yo desde que tengo memoria siempre había soñado con tener mi propio espacio, y era de esas típicas niñas que quería decorar su cuarto un montón de veces dependiendo de la temporada del año y así. Y esa como que siempre fue mi meta y mi inspiración. Yo me acuerdo mucho que veía videos de What is Chic y de otras youtubers en aquel entonces, y yo decía, ay, qué bonitos tienen sus espacios, quiero tener algo así que sea mío, poder decorarlo. Y como que siempre esa fue mi meta, que muchas de las cosas que yo hacía era como encaminada a eso, a que quería lograr mis cositas. Al principio fue como muy tema de la ropa, quiero poder comprarme la ropa que yo quiero. Yo no sé cómo fue. Creo que mi papá alguna vez me contó que existía algo que se llamaba Infonavit, que tú podías juntar los puntos de Infonavit, y entonces nos contó que una de mis primas había sacado una casa y que mi tío la había ayudado porque le había dado sus puntos de Infonavit, y yo me quedé así como de ¿what? Entonces ya mi papá me contó que mi prima había sacado una casa a crédito y que mi tío le había dado como sus puntos, entonces que tenía un monto mayor para poder comprar una casa. Por ejemplo, si a ella le prestaban normal 500,000 pesos, a lo mejor ya con lo que mi tío le estaba dando de sus puntos ya le prestaban 1,000,000, por decir algo. Yo me quedé con esa idea y dije, ok, entonces yo necesito tener puntos de Infonavit para que mi papá me pueda ayudar y yo pueda comprarme mi primera casita o departamento. Entonces como que a partir de ahí mi mentalidad siempre fue, si voy a buscar un trabajo, tengo que estar registrada correctamente para poder empezar a crear puntos de Infonavit. Entonces así fue como conseguí mi segundo trabajo, que el primer trabajo fue como niñera. Yo empecé a trabajar a los 18 años y realmente no fue por necesidad, eso sí tengo que decirlo, sino fue más bien por gusto, porque como les digo, esta niña chiquita que quería siempre tener sus cosas bonitas y así, yo en ese entonces quería poder comprarme ropa. Entonces empecé a trabajar por eso, porque pues quería como empezar a tener mis propias cositas. Y yo desde antes como que siempre estaba buscando qué vender, o sea, siempre he tenido como esa espinita de generar dinero para poder comprarme mis cosas. Y así fue como conseguí mi primer trabajo, pero después ahí no estaba registrada ante la ley, o sea, tenía 18 años, pero no estaba en nómina ni nada, o sea, me pagaban, pero en un sobrecito. Entonces, ya con eso en mente, en 2019 conseguí mi primer trabajo bien, que estaba con todo ante la ley, cotizaba en Infonavit, y entré a este trabajo porque yo en 2018 quise regresarme a estudiar al TEC de Monterrey. Yo estaba estudiando la carrera en otra universidad, pero por ciertas circunstancias yo le dije a mi mamá que quería regresarme al TEC, pero es bien sabido que el TEC es una de las escuelas más caras de México, si no es que es la más cara, y mi mamá me acuerdo que me dijo que estaba bien, pero que si quería entrar ahí tenía que conseguir beca y que ella no me podía dar como más dinero, o sea, que ya pagaba la colegiatura, pero pues ya si quería comer, que comiera en la casa. Sí me acuerdo que yo conseguí beca del 40% me parece, cuando apenas entré, y le eché muchísimas ganas y logré tener beca de hasta el 60% en el TEC, así pura. Entonces, pues como mi mamá ya no me daba dinero para estar ahí en la escuela, entonces yo por eso fue que entré a trabajar en verano del 2019. Aparte de que ya estaba aburrida de estar en mi casa, dije, pues vamos a entrar a trabajar, porque pues quería empezar como a tener mis propias cositas y así. Y entré a trabajar en una heladería, y ahí fue donde empecé a cotizar en Infonavit. Y esa creo que fue una de las experiencias que más me hizo como crecer y darle valor al dinero, porque trabajaba medio turno. Trabajaba, yo me acuerdo, de 6 horas al día,
tenía un día de descanso. Me acuerdo que en la universidad era de que entraba a la uni, salía normalmente como a las 2 de la tarde y me iba a trabajar y salía del trabajo a las 9 de la noche y así todos los días, ¿no? O había días en los que, por ejemplo, entraba a las 7 de la mañana a la uni, luego tenía libre 3 horas y me iba a trabajar esas 3 horas y luego regresaba a la uni a terminar mis clases y luego regresaba a trabajar para completar el turno. Entonces, también había ocasiones, nada más podía trabajar 3 días un día, 3 horas un día, entonces los fines de semana tenía que reponer esas horas. Y también empecé a hacer el hábito del ahorro, que me costó un buen de trabajo, amigas, un buen. O sea, les estoy diciendo que yo era una niña que siempre quería tener todo muy bonito, entonces cuando yo empecé a recibir dinero y que me alcanzaba para más de que para mis gastos de comer en la escuela y así, entonces empecé a comprar un buen de ropa. Y entonces cuando yo empecé a recibir, pues la verdad es que yo, ¿cuántos años tenía en ese entonces? Tenía como 19 años o 20 a lo mucho. Empecé a tener muchos problemas con mi mamá porque mi mamá, y ya no le pedía dinero a mis papás, yo me compraba lo que quería, comía donde quería y así. Mi mamá empezó a decir así como de que es que no llegas a la casa y no sé qué, y fue cuando decidí salirme de mi casa y me independicé. Bueno, mi mamá vive lejos de la universidad, entonces yo gastaba muchísimo dinero en gasolina y era mucho tiempo. Yo sé que la realidad de miles y miles de mexicanos es esa y a lo mejor trabajan muchísimo más, pero para mí en ese momento se me hizo más fácil irme a vivir con mi mejor amigo, que vivía un poco más cerca de la universidad y no gastaba tanto en gasolina, gastaba menos tiempo en el carro en trayectos. Por ejemplo, si salía de trabajar a las 9:30 de la noche, irme a la casa de mi mamá llegaba como 10:15 más o menos. En cambio, o sea que no es tantísimo tiempo, pero en aquel entonces pues yo tenía la universidad y todo eso, entonces decidí irme ahí, que yo salía a 9:30 de trabajar y 9:45 por muy tarde ya estaba en la casa. Pero para cuando esto pasó, o sea, tengan en cuenta que yo creía que con ese sueldo me iba a alcanzar para todo. Y cuando decidí salirme de mi casa, me di cuenta que no, amigas. O sea, que lo que ganaba estaba bien para, pues justamente, ¿no? Como pagarme mi comida, algunos gustitos que tenía y así. Pero ya para mantenerme, o sea, no, o sea, necesitaba más. Entonces, así fue como empecé a conseguir muchos trabajos, amigas. Trabajaba en heladería, después conseguía trabajos como de freelancer, de community manager, diseñaba estrategias y también hacía como diseños para redes sociales. Conseguí trabajar dentro de la escuela en un programa como de internship que también me pagaban. Entonces, yo hacía 80,000 cosas. Luego tuve prácticas profesionales y fue cuando logré que me contrataran en mi antigua empresa. Tuve muchos trabajos, o sea, hubo un momento en el que yo tenía 4 trabajos y aparte estudiaba en la universidad, tenía que mantener un promedio, o sea, era un caos. Y la verdad es que por eso mismo yo perdí a muchas amistades, bueno, no las perdí. Yo siento que se alejaron de mí mis amigas, o a lo mejor yo las alejé porque todo el tiempo estaba como en este rush de es que tengo que trabajar, tengo que conseguir más dinero porque necesito pagar esto y esto y esto y ahorrar y esto. Y la verdad es que sí le di más prioridad al trabajo, a mi vida profesional, que a mis amistades en la universidad, y me alejé bastante de ellas. Y es algo de lo que yo después me arrepentí, amigas. Es que es como complicado, ¿saben? Porque si no hubiera pasado eso, si yo no hubiera tenido esos trabajos, me hubiera enfocado tanto, no hubiéramos logrado a lo mejor esto en este momento. Pero sí creo que me faltó tiempo para disfrutar la universidad, mi vida universitaria. Yo no la disfruté, yo salía muy poco con mis amigas, me llegué a sentir muy sola en la universidad, la verdad, sí tengo que confesarlo. Me cambié de uni en enero del 2018. Entonces no entré como con un ciclo o una generación, sino yo era como la que iba apartada de todos. En muchas clases yo me encontraba pues con chicas, pero pues ya tenían como sus bolitas y no era como que yo pudiera entablar tanto una conversación porque hagan de cuenta que yo salía de mi clase a las 11:30 por decir algo y yo a las 12 ya tenía que estar en el trabajo. Entonces yo saliendo de la clase, pum, me iba corriendo a la heladería a trabajar. Y siento que me faltó eso, siento que me faltó disfrutar más mi universidad. No es queja, solamente que sí creo que todas las decisiones que tomes en la vida tienen una consecuencia y parte de la consecuencia que yo tuve al enfocarme tanto en el trabajo y en mi vida profesional fue que no pude disfrutar tanto mi vida universitaria y que todavía tengo amigas, o sea, no estoy diciendo que no tenga amigas. Tengo mis amigas de la uni, son poquitas, pero pues me sigo llevando con ellas y así, ¿no? Ahí fue donde
Tuve yo creo que medio año de no ahorrar nada y no ahorraba para nada, ahorraba, amigas. Se me hizo muy difícil hacerme el hábito de ahorrar, pero algo que me ayudó, que ahora lo veo así, que en el momento yo pensaba que era de las peores cosas que me podía pasar, era que me robaron las llantas de mi carro y yo no tenía ni un solo peso ahorrado. Entonces, o sea, imagínense, yo me sentía súper mal, o sea, todavía me acuerdo del sentimiento de esa noche porque fue en la noche. Que yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo llantas, que no sé. Y ahí fue donde entendí que no podía estar sin ahorrar dinero porque las eventualidades pasan. Pero luego dije, necesito hacer algo diferente, no puedo quedarme así de que me gasto todo lo que me llega. Y fue cuando me empecé a educar un poco financieramente y empecé a ahorrar el 20% de lo que recibía. En ese entonces yo fue que ya me hice novia, empezamos nuestra relación Irving y yo y llegamos a un acuerdo. O sea, ahí la verdad yo creo que algo que nos ayudó muchísimo y nos ha ayudado mucho a Irving y a mí es que siempre hemos sido un equipo. Desde que empezamos, desde que éramos amigos, fuimos un equipo. Yo creo que por eso éramos mejores amigos y seguimos siéndolo, pero ahorita en la actualidad algo que nos ha ayudado es que nos vemos como un equipo, no nos vemos como competencia o como que quién puede más, quién puede menos, quién aguanta más, no, o sea, nosotros siempre nos hemos visto como un equipo y creo que eso fue algo que nos ayudó muchísimo porque cuando empezamos a andar y hablamos como temas de finanzas, que yo creo que es bien importante hablar eso, que llegamos como a un acuerdo de cómo íbamos a repartir los gastos que nos beneficiaran más a los dos. Ahí cuando pasó lo de las llantas fue que hablamos y empecé yo a ahorrar así un buen, o sea, yo creo que ahí empecé a ahorrar como el 60% de mi sueldo y era ahorro tras ahorro, tras ahorro, tras ahorro. Y luego ya fue que empecé a invertir. Pero bueno, ese es un tema de otro video si quieren. El punto es de que yo ya para este entonces, a mis 21 años más o menos, yo ya traía bien metido lo de ahorrar, ya tenía bien metido lo de invertir y como la meta, ¿no? O sea, mi meta siempre fue tener un espacio bonito. La verdad también le bajé a los gastos, porque sí gastaba mucho al principio. Entonces fue allá por el 2022 que yo ya estaba a punto de graduarme y nos sentamos así, Irving y yo, y le dije, ¿cuál es el plan? Para esto, Irving es más grande que yo, él ya estaba graduado, él ya llevaba trabajando. Le propuse que nos fuéramos de road trip por todo Centroamérica. Le dije, ¿quieres hacer eso? En ese entonces estábamos rentando una casa que la renta estaba bien, o sea, la rentamos en pandemia y nos habían dado un precio súper bueno, pero ese año ya se iba a terminar. Eso fue en septiembre del 2022. En marzo del siguiente año se iba a terminar el contrato de esa renta y el dueño de la casa nos había dicho que ya no iba a incrementar la renta porque pues ya había pasado pandemia, ya tenía que recuperar, que esa casa normalmente se rentaba casi al doble de lo que nos lo estaba rentando a nosotros, entonces que pues pensáramos que queríamos, si queríamos quedarnos más tiempo en esa casa o mejor ya salirnos. Entonces ya con eso fue que yo le dije a Irving que quería hacer. Una vez que yo me graduara, pues ya no tenía caso que estuviéramos en esa casa porque solamente la rentamos porque estaba súper cerca de la universidad. O sea, la casa estaba muy bonita, la verdad es que yo tengo recuerdos bien lindos de esa casa. O sea, si nos sube la renta, la verdad es que podríamos conseguir algo más grande a lo mejor. Si nos quedamos, pues igual está bien, me gusta mucho la zona, está muy tranquila. O nos vamos de road trip, o ya empezamos a ver para rentar otra casa un poco más grande, y ahí fue donde me prendió mi primera chispa, amiga, de comprar una casa. Le dije, o buscamos comprar una casa donde paguemos casi lo mismo de renta que estamos pagando aquí, o a lo mejor un poquito más, pero ya sabemos que va a ser algo nuestro. Como que Irving se quedó así como de, ay, ¿qué vamos a hacer? Y ya lo pensamos, yo me puse a investigar un poco más sobre los puntos de Infonavit, que yo les digo que yo desde antes, mil años antes, había escuchado con mi papá eso. Y yo le dije a Irving, pues mira, yo creo que ya casi completó mis puntos de Infonavit, puedo empezar a ver cuánto me prestarían y sacamos una casa. Le digo a mi papá a ver si él nos quiere prestar sus puntos y conseguimos algo más grande, igual podemos ver con tus papás y así, ¿no? Entonces yo entré a investigar así en ese momento de que en Infonavit cuántos puntos tenía y me faltaban, no me acuerdo muy bien cuántos me faltaban, pero ahí te dice más o menos en qué tiempo le calculan que ya vas a tener los puntos de Infonavit, y a mí me decían que los iba a tener de que en 2 meses más o menos. Entonces yo le dije que podíamos empezar a ver eso, y a él todavía le faltaban 8 meses más. Le decía que hasta octubre del 2023 para tener los puntos mínimos para el crédito Infonavit. Pues ya como que empezamos a ver esa posibilidad. En la página del Infonavit también tienen como una calculadora que tú ingresas cuánto dinero ganas al mes y te dice ahí cuánto te prestarían y de cuánto quedarían tus mensualidades. Entonces yo entré a ver eso, entré con los sueldos de los dos y dije, ok, vamos a juntar primero entre nosotros dos nuestros puntos de Infonavit para ver cuánto nos prestaría. Es donde te dice cuánto te descontarían
descontarían al mes. No sé si eso que hicimos fue bueno o malo, pero lo tomamos como referencia. La cantidad que ahí nos decía que nos iban a descontar al mes fue lo que yo le dije, ok, esto es lo que podemos pagar al mes en una casa, ya sea que rentemos o que compremos, esta es la cantidad máxima. O sea, la verdad no estaba tan descabellado. Yo creo que eran como unos 3,000 pesos más de lo que ya estábamos pagando en renta. Y yo le dije, sí lo logramos, solamente hay que pues ajustarnos, ya no comer tanto afuera, ahorrar y sí podemos y ya es algo nuestro. Pero para eso también le dije así a Irving de que, pero o sea, decide, ¿qué quieres? O sea, ¿sí nos ves futuro o no nos ves futuro? Porque si sí nos ves futuro, para ya empezar a ver esto de nuestro patrimonio, empezar ya no a pagar renta, etcétera. Y empezamos a hablar del matrimonio. Esa fue la primera vez que empezamos a hablar del matrimonio y yo me acuerdo clarito que todavía le estábamos dudando. O sea, no en casarnos, estábamos dudando en si comprar una casa o no. Yo me acuerdo que todavía estaba en la uni, en mis últimas semanas de la escuela, y yo me ponía a buscar casas en internet, de que cuánto cuesta un departamento, una casa que se acercara más o menos al presupuesto que nos podía prestar Infonavit. Y los fines de semana los ocupábamos para ir a ver casas. Amigas, vimos un montón de casas bien chiquitas, casas muy grandes, casas de todo tipo. Pero de algo que estábamos seguros, Irving y yo, era que quería que fuera en un fraccionamiento, porque para nosotros la seguridad es bien importante, amigas. Fue uno de los momentos más traumáticos de nuestra vida. Porque todas las casas están carísimas, amigas. O sea, no se imaginan la cantidad de casas pequeñitas que vimos. Yo creo que como de la mitad de esta casa, que costaban exactamente lo mismo que nos costó esta, que ahorita llegamos ahí. Ya les estoy spoileando un poco. Algo importante que nosotros preguntábamos al momento de ir a ver casas era si aceptaban crédito Infonavit, porque siempre hasta este momento nuestra mentalidad era sacar nuestra casa con crédito Infonavit. Entonces hubo una en especial que nos gustó muchísimo, pero no aceptaba crédito Infonavit. Entonces nosotros estábamos tristes porque, pues, o sea, sí estaba bien bonita la casa, tenía como todo lo que buscábamos, estaba en un fraccionamiento, tenía 3 cuartos, pero como no aceptaban crédito Infonavit, ni hablar, o sea, no podíamos, imposible poder sacarla. Era súper triste porque las cosas bien caras, había unas casas que estaban súper lejos, no nos gustaba la zona y así, y entonces ahí fue cuando hablamos con nuestros papás. Ya les habíamos contado como que queríamos comprar una casa, pero no les habíamos dicho más allá de eso. Ahí fue donde todos nuestros papás coincidieron en algo y nos dijeron, ¿por qué no mejor construyen? Es muchísimo mejor construir que comprar una casa, porque comprar una casa ya te están subiendo pues el precio de la construcción, cuánto va a ganar el que la va a vender, el que construyó, etcétera, etcétera, etcétera. Dijimos, bueno, vamos entonces a ver terrenos. Así fue como empezó nuestra búsqueda de terrenos. Tengan en cuenta que para esto nosotros sí teníamos ahorros, porque ya les conté que es una parte muy fundamental del por qué nos animamos a hacer esto, pero también les estoy diciendo que nosotros queríamos sacar la casa con crédito. Entonces, estábamos con sacar un crédito para comprar un terreno y después sacar un crédito para construir la casa. Entonces empezamos a ver terrenos y ahí ya fue un poco diferente. Visitamos, yo creo que unos 4 terrenos y era muy chistoso porque nos llevaba la señora a ver los terrenos y nos decía así como de que y es que aquí, allá y allá, y nosotros no podíamos imaginarnos una casa ahí, o sea, no podíamos, amigas, imposible imaginarnos. Nos llevaban también a colonias o a fraccionamientos que apenas estaban en vías de desarrollo, que estaban programadas para entregarlas dentro de 2 o 3 años, y nos decía, es que miren, imaginen que aquí va a estar la calle, e imaginen que aquí no sé qué, y aquí, y nosotros no veíamos nada de eso, o sea, era como de que no entendemos. Y dentro de todo este proceso de buscar casa o terreno, nos dimos cuenta que hay muchísimas cosas que no sabíamos y es algo que nos costó muchísimo aceptar y nos frustrábamos porque decíamos, es que no sabemos qué preguntar porque ni siquiera sabemos, o sea, si vamos a ver un terreno, ¿qué tengo que preguntar? No sé qué tengo que preguntar porque nunca he estado en una situación así y en ningún lado te enseñan qué debes de preguntar cuando vas a ver un terreno. Entonces era muy frustrante hasta que llegamos a un terreno que nos enseñaron, que nos gustó mucho la ubicación, nos gustó mucho el precio y estaba, o sea, de tamaño estaba bien el terreno, era de 140 metros, me parece, el terreno. Empezamos de que a ver métodos de pago y no aceptan Infonavit. Y nosotros, no, pues no. O sea, ya estábamos ahí como que no, tal vez esto no es para nosotros, estamos apresurándonos mucho, vamos a seguir rentando. La verdad es que ahí entró un punto bien importante y fue que los papás de Irving nos regalaron el terreno, hablaron con nosotros, como vieron que sí ya estábamos súper puestos para casarnos y todo eso,
y empezar a construir nuestro patrimonio. Ellos ofrecieron comprarnos el terreno y nosotros hacernos cargo de la construcción. Y eso fue un súper alivio, amigas. O sea, un súper alivio y estamos muy agradecidos por esto. Y es un regalo enorme y sé el privilegio y sé la fortuna que tenemos de poder haber contado con esto. Y pues ya, fue así que en diciembre de 2022 compramos el terreno. Bueno, compraron el terreno y nos los regalaron para empezar esta travesía. Para marzo de 2023 nosotros teníamos de desocupar la casa en la que estábamos viviendo, rentando. Para esto fue que decidimos mudarnos a Veracruz y allá vivir un tiempo porque se sabe que la vida en Veracruz es un poco más barata que en Puebla. Y de ahí ya teníamos el terreno, o sea, ya nos sentíamos aliviados, ya decíamos así como de que bueno, ya, lo que sigue va a estar más fácil, que no sé qué, y no, error, amigas. Ahí viene la parte más complicada de todo. Miren, ahora yo les puedo decir que a lo mejor las casas compradas sí son muchísimo más caras, pero te quitan un montón de estrés, pero también tiene otra cosa, y es que realmente no sabes cómo la construyen. Hasta ahorita yo sigo pensando que construir es la mejor decisión que pudimos haber hecho, porque pudimos ver cómo se hicieron las bases de la casa, a pesar de que veníamos diario. Bueno, ahorita les cuento eso. El siguiente paso fue empezar a buscar arquitectos. Si buscar casas y terrenos había sido un dolor de cabeza, buscar arquitectos lo fue muchísimo más. Vimos a un montón de firmas, jóvenes, señores ya grandes, personas de mediana edad, vimos de todo. También mientras veíamos arquitectos nos preguntábamos ¿y cómo sabemos cuál es el arquitecto adecuado? ¿Cómo sabemos cuál es el arquitecto que tenemos que elegir? ¿Qué tal que elegimos a este y el diseño que nos hace no nos gusta? Pues básicamente elegimos el arquitecto dependiendo de las cosas que nos iba a entregar, las cosas que incluía, el precio que nos estaba dando y también cómo eran las obras que estaba llevando actualmente. Les digo que vimos un montón. Primero vimos a unos chavos que nos gustó. Tenían buen speech, tenían buenos diseños, pero eran muy caros, amigas, muy caros. Luego vimos a otro señor que me recomendó una amiga, pero no inventen, o sea, ese arquitecto, o sea, si estos estaban carísimos, este estaba hasta acá de caro. Entonces no, definitivamente no. Luego vimos a una señora que esa es la peor experiencia que he tenido en mi vida, de que nos minimizaron un buen, amigas. Y es que esta arquitecta nos las recomendó una tía, que de hecho su casa de esta tía está preciosísima. Y dijimos, sí, vamos a contactarla a ella porque la casa de mi tía está bien bonita, que no sé qué. Ya venimos con la arquitecta aquí al terreno, porque normalmente cuando buscas arquitecto vienen al terreno para verlo, medirlo, hacer como, o sea, decirte más o menos cuánto te va a costar dependiendo de las condiciones en las que está el terreno. O sea, eso es súper importante, hacer visitas a la obra antes de contratarlos. Ya vino la señora y nos preguntó así como de cuánto es su presupuesto. Y nosotros, no, pues el presupuesto que tenemos es de tanto. O sea, nosotros estábamos todavía considerando el precio que nos iba a dar Infonavit. Y bien grosera esa señora nos dice, no, con eso no les alcanza ni para el primer piso. Y nosotros, ¿qué? Pero, o sea, lo decía así como riéndose, ¿saben? O sea, pues yo creo que sí nos veía chiquillos. Yo tenía en ese entonces 24 años, Irving tenía 27, creo, 28 años. Entonces, a lo mejor sí nos vio bien chiquillos. Y lo decía como en forma de burla. Y yo me sentí muy mal, me acuerdo. Que de hecho, o sea, me hizo sentir como de que no, pues sí, o sea, ¿cómo se nos ocurre estar pensando en tener una casa con este presupuesto? Nos bajoneó muchísimo esa arquitecta. Porque, ¿saben qué? ¿Qué fue lo que más me molestó? Que luego nos dijo así como de que no, con eso no les alcanza para nada. En vez de decir como de que, bueno, en esta primera etapa podemos hacer esto y ya en una segunda etapa podemos hacer esto y esto y esto. Yo qué sé, o sea, tenía otras maneras de decirlo y no así como de que no, con eso no les alcanza para nada. Vimos a otros más arquitectos que también nos gustaron. Dentro de esos arquitectos estuvieron con los que nos quedamos al final, y cuando los fuimos a visitar nos dieron muy buena propuesta, nos dijeron así trabajamos, así, se aceptaban Infonavit, nos adaptamos a tu presupuesto, nos llevaron a ver construcciones que tenían y se veían bastante bien, entonces dijimos, ellos son los indicados. Dimos el primer pago para que hicieran el diseño de la casa, que básicamente es de que te hacen la propuesta de cómo se vería la casa y la distribución. Entonces pagamos para hacer eso y más o menos se tardaron como unos 3 meses en hacernos esa propuesta. Y ya cuando nos entregaron los planos de la casa, amiga, así de que cómo iba a estar. Bueno, para esto, antes de todo esto, te preguntan como
qué áreas son las que más te interesan, qué te gustaría, cuáles son tus hábitos, va a haber niños, va a haber mascotas, qué sí o sí quieres en tu casa, qué no te importa para nada de tu casa y cosas así, ¿no? Nos hicieron como un cuestionario bien larguísimo que teníamos que llenar y fíjense que una de las preguntas de qué áreas quieres que resalten más en tu casa, yo no sabía qué poner, yo decía pues toda mi casa, o sea, yo quiero que toda mi casa esté bonita. Nosotros pedimos que la casa fuera muy amplia, o sea, que tuviera muchos espacios libres. Si pueden ver, no tenemos ni un solo muro aquí en la sala, el comedor, o sea, todo está amplio. No tenemos muros. También pedimos que tuviéramos 2 recámaras, baño compartido. Queríamos un mini balcón, eso sí, yo siempre soñé con tener un balconcito, entonces pedimos un mini balcón, realmente no enorme porque creo que nunca se usa, y así, o sea, como que todos nuestros requerimientos los fuimos poniendo y ya cuando nos entregaron la propuesta, hubo algunas cosas que no nos gustaron, entonces las cambiaron. Una vez que aprobamos el diseño, fue cuando empezaron a trabajar en los planos eléctricos, de agua, de gas, de todo eso, como hacer el estudio de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para esto ya era el 2023. Irving y yo nos comprometimos en febrero de 2023 y nos casamos en octubre de 2023. De hecho, nosotros estábamos solamente esperando a casarnos para empezar a construir. Ya teníamos todo. Estábamos esperando a casarnos. ¿Por qué? Porque como íbamos a sacar con Infonavit la casa, queríamos estar casados para que fuera más fácil el poder juntar los puntos. Que para esto yo sé que ahorita ya puedes juntar los puntos con amigos, puedes juntarlos con tus papás, con tu pareja y así, pero en ese entonces nosotros queríamos juntarlo como esposos, como cónyuges. Ya, nos casamos, la boda increíble, mucha diversión y así, amigas, les prometo que al día siguiente de la boda yo me puse a investigar todo lo que necesitaba, todos los requisitos que necesitábamos para poder sacar nuestro crédito Infonavit. ¿Pero qué creen que pasó? El trabajo donde estaba Irving no estaba haciendo las aportaciones regularmente, entonces todavía no tenía los puntos, amigas. No, yo me quería morir. O sea, ya era octubre de 2023 y pues Irving todavía tenía congelados sus puntos porque no habían hecho las aportaciones y no había manera de que se pudieran adelantar. Irving mandó correo pues con RH para decir que qué onda, que tenían las aportaciones, que no sé qué. Y aunque empezaron a hacer las aportaciones en ese momento, amigas, no había manera de que en una semana ya tuviera sus puntos para poderlos juntar con los míos y entonces sacar préstamo para la casa. Y entonces yo me puse a investigar como otras maneras de sacar créditos hipotecarios, amigas. Yo dije, ok, si no se puede con Infonavit ahorita, vamos a ver con bancos. En este inter, entre que estaban haciendo los planos y la boda, leí un libro que se llama What the Fuck con el Infonavit, que te dice todo lo que debes saber sobre el Infonavit. También te dice otro tipo de créditos hipotecarios y fue ahí que descubrí el del banco. Y entonces empezamos a ver con bancos, empezamos a ver cuánto nos podían prestar, etcétera. Y empezamos a hacer el trámite con uno, pero pasaron meses, amigas, y nos daban largas y largas y largas. Al final, el arquitecto de la firma nos dijo de que yo tengo una broker, que es una persona que se encarga de meter tus papeles con diferentes bancos y conseguirte una tasa y ver qué banco sí te acepta para tener el crédito hipotecario. Dijimos, bueno, está bien, lo hicimos con esa broker y les prometo que es bien más fácil. Les recomiendo, si ustedes quieren sacar un crédito hipotecario con un banco, que mejor busquen una broker porque es muchísimo más rápido. Igual, yo creo que nos rechazaban tanto en el primer banco porque, pues les digo, o sea, en ese entonces teníamos 25 y 28, 29 años, entonces yo creo que el banco decía como de que estos niños que no pueden pagar. O sea, aunque nosotros ya teníamos todas nuestras finanzas en orden de cómo lo íbamos a hacer y así, pues yo creo que el banco dice, necesito algo más seguro. Y con la broker fue súper fácil, o sea, en 2 semanas ya había un banco que nos había aceptado, ya había una propuesta por parte del banco de cuánto nos iba a prestar, que nosotros pedimos el monto a financiar para construir la casa. Pues obviamente checamos la tasa de interés, cuánto íbamos a pagar por mes, cuántos años íbamos a pagar la casa, lo evaluamos y dijimos, ok, a darle. Amigas, no, o sea, nuestra deuda más grande de la vida. Pero fíjense que algo bien curioso es de que cuando nosotros íbamos a construir esta casa, dimos un metraje que queríamos. Por cuestiones de la vida y porque pues ya estando en este momento dijimos, bueno, que sea un poquito más grande, va a significar un poco más de dinero, pero lo vale, o sea, ya va a ser nuestro. Entonces, al final sí buscamos que lo que
supuestamente íbamos a pagar mes con mes en Infonavit se acercara demasiado a lo que íbamos a terminar pagando en el banco. Y sí fue así. Bueno, de hecho ahorita pagamos un poquitín más, un chirris más de lo que nos iba a quitar Infonavit, pero aún así estuvo súper bien. Tuvimos una mejor tasa de interés que en Infonavit, porque en Infonavit, ¿cómo te dan una tasa de interés dependiendo de cuánto ganas? Tienen como una tablita, déjenme ver si encuentro una imagen y se las pongo por aquí, pero tienen una tablita de que dependiendo de cuánto sueldo ganas al año, es cuánto porcentaje de interés te van a cobrar. Si ganas más interés te van a cobrar. La verdad es que el deal que nos hicieron con el banco fue menor que la tasa de interés que nos estaba ofreciendo Infonavit y muchísimo mejor. Y fue muchísimo más rápido, porque Infonavit sí sé que es un poco tardado. Pues ya, así fue como el 26 de diciembre del 2023 empezamos a construir la casa. Fue cuando empezaron a quitar la tierra de aquí y estuvo increíble. Bardearon todo el perímetro del terreno y pues ya, amigas, así fue como empezamos y en ese momento nosotros dijimos, ya lo logramos, ya no tenemos que preocuparnos de nada, ya en unos mesecitos nos habían dicho los arquitectos que en 8 meses íbamos a tener nuestra casa y yo dije, ok, ahora hay un montón de cosas que hay que pagar, amigas, no solamente se trata de pagarle al arquitecto y ya, sino hay un montón de permisos que sacar, licencia de construcción, licencia de no sé qué, o sea, muchas licencias te las voy a dejar enlistadas por aquí. También estudios que tienen que hacer el gobierno, inicio de obra, término de obra. Para pagar todo eso, el banco no te da dinero, o sea, el banco no considera esos gastos dentro del presupuesto que te va a dar, así que sí debes de tener un ahorro. Yo le calculo que mínimo debes de tener un ahorro de unos 100,000 pesos para poder hacer todos esos pagos chiquititos. También en nuestro caso, algo bien tierno es de que el gobierno nos pedía árboles, o sea, donar árboles para que nos dieran los permisos de construcción y también ahorita en el término de obra nos pidieron donar árboles y pues todos estos gastitos son pequeñitos, pero los tienes que ir considerando. Eso no entra dentro del préstamo del banco, así que lo tienes que súper considerar. Entonces empezaron la construcción y veníamos aproximadamente cada 2 meses a ver cómo iban los avances. Al principio todo iba súper bien, amigas, de que veíamos un buen de avances, todo increíble, levantaban las paredes, bla, 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 bla. Y como por eso del 4.º mes, yo veía que iban súper lentos. Y yo le decía a Irvi, no creo que terminen la casa para agosto. O sea, se supone que nos entregaban la casa en agosto. Y empezamos a ver muchas inconsistencias, amigas. No, es que me acuerdo, era un estrés total. O sea, ¿qué será? Como de junio del año pasado a marzo de este año fue un caos total. Horrible, amigas, horrible. La casa que nos las iban a entregar en 8 meses terminaron entregándolas en 1 año y medio. Imagínense, se tomaron 8 meses más. Pero lo que sí es que no tiene, o sea, no se le compara a nada el ver cómo se va construyendo tu casa, cuando pusieron los cristales. Pues de hecho, ¿qué les cuento? O sea, ustedes me acompañaron durante una gran parte del proceso de construir nuestra casa, que les enseñaba los updates de que, ya tenemos piso, ya tenemos ventanas, ya tenemos esto y esto y esto, y o sea, ya lo saben. O sea, la verdad es que nada se compara. Ahora, ¿por qué nosotros decidimos contratar una firma de arquitectos y no simplemente contratar albañiles para que llevaran la obra? Y es que, a ver, al momento de que tú contratas una firma de arquitectos, ellos se encargan absolutamente de todo, de conseguir el material, de que si se les acaba algo, ellos lo consiguen. Si necesitan algo de otra cosa, ellos lo consiguen. Entonces, eso es un súper alivio y nosotros ya con las administraciones que nos iba haciendo el banco, simplemente les íbamos dando cada determinado tiempo el dinero. Que ahora, para que el banco te dé la administración o te la apruebe, la firma de arquitectos debe de mandarle un reporte al banco diciendo qué se hizo con el dinero que le dieron anteriormente, cómo van los avances de la casa, fotografías y qué se va a hacer con el dinero que le van a dar en la siguiente administración que está solicitando. Entonces, creo que eso es algo padre porque el banco va midiendo y va realmente viendo el cambio. Hubo muchas ocasiones que, por ejemplo, a nosotros pasaban meses y el banco no nos daba administración, pero era porque ante los ojos del banco, los avances que había en la casa no correspondían a la cantidad de dinero que ya se le había dado en la administración pasada. Por ejemplo, me acuerdo muchísimo que una vez pedimos la administración y el banco dijo de que no te puedo dar la administración hasta que la casa no tenga cristales. Entonces, eso a nosotros nos gustó bastante porque, pues les digo, era como un control que el banco, pues ya tiene más experiencia en esto, iba midiendo a los arquitectos. A lo mejor y los arquitectos habían dicho como de que, bueno, ya pide la siguiente administración porque ese dinero
dinero ya se lo habían llevado a otra obra, pero el banco era así como de que no, primero ponme los cristales y ya una vez que tenga los cristales ya te doy la siguiente administración. Así era más o menos como se iba evaluando y no saben la emoción que era venir a ver la casa y ver los pequeños avances, o sea, no les puedo explicar lo bonito que era. E imaginar, o sea, creo que esa es la parte más padre, imaginar todo lo que vamos a vivir en estas paredes. Y ahora que ya lo veo aquí, amigas, es como de que no puedo creerlo. De hecho, me acuerdo también muchísimo cuando pusieron el pasto, la primera vez que vine a ver la casa y estaba el pasto puesto, yo estaba de que no me la creía. O sea, para mí ya era de que ya me van a entregar la casa. Sientes algo, o sea, sientes algo que no te explicas. O sea, yo me acuerdo que antes Irving y yo veníamos todos los días a ver la casa y era la noche y nosotros aquí veíamos y a lo mejor no había grandes cambios, pero nosotros era como de que mira, ahora ya pusieron esta lámpara o mira, ahora ya pusieron este contacto, yo qué sé. Entonces era una emoción bien padre. Pues, o sea, durante todo este tiempo, amiga, les digo que íbamos pagando el préstamo y así, y seguimos pagando el préstamo, pero nada se compara. Y pues todas las decisiones que vamos tomando, que vamos haciendo ahorita, pues van encaminadas a la casa. Ahorita le estoy invirtiendo o sea, de seguro que yo ahorita ya no quiero comprar ropa, yo no quiero saber nada de ropa. Yo quiero todo para la casa, o sea, quiero adornarla súper bonito. Una cosa que deben de considerar que yo no había considerado y me arrepentí un poco cuando me di cuenta de esto, y es que las cortinas son muy caras, amigas. Dentro de nuestros requisitos para la casa, al momento de hacer los planos, era que tuviera mucha luz. Y para que tenga mucha luz es que tenga muchas ventanas. Y nosotros tenemos muchas ventanas y muy grandes. Entonces, cuando estaba el plano y cuando estaban construyendo, yo decía, ay, wow, me encanta, entra un montón de luz. O sea, ahorita no tengo ni una luz prendida, ya son las 6 de la tarde y vean la cantidad de luz que me sigue entrando. Y todo es con luz natural. Y las ventanas, bueno, las cortinas están medio cerradas. Es mi paraíso. Pero al ser unas ventanas tan grandes, de pared a pared, no hay cortinas que les queden, no hay cortinas estándar que les queden, entonces tuvimos que mandarlas a hacer y yo creo que es una de las cosas más caras de toda la casa. Hacer cortinas es muy caro, amigas. Ahora yo me lo diría, si quieres tener unas ventanotas, ten un guardadito para las cortinas porque son demasiado caras. Ahora todavía me acuerdo de la primera piedra, que es como algo simbólico, que se supone que la familia que va a construir ahí, que es una oportunidad que tienes si tú vas a construir tu casa, es de que tú vengas y puedes poner algo simbólico. O sea, no es de que literalmente vas a poner la primera piedra de tu casa, pero puedes poner algo simbólico. He visto gente que en el cemento marca las huellitas o cosas así. Nosotros venimos y pusimos unos legos, como era de esperarse, y nuestros legos están por ahí, por allá, por el comedor, por ahí los enterramos en los cimientos. Creo que es cuando me dio el golpe de realidad de lo que estaba por pasar, o sea, de lo que estábamos haciendo, de la cosa tan enorme en la que nos estábamos metiendo. Ahí fue cuando lo entendí. Y luego también una de las partes más emocionantes para mí fue elegir los pisos, que les digo, la verdad es que yo creo que haberlo hecho con firma de arquitectos, a pesar de todos los errores que tuvieron y que en algunos momentos quería cortarles la cabeza, nos alivianó muchísimo porque ellos nos daban con su experiencia pues ya como opciones, ¿no? Entonces yo me acuerdo que para elegir los pisos, ellos nos mandaban como una lista de pisos que nos proponían dentro del presupuesto que les habíamos dado para la casa. Y nosotros lo que hacíamos era agarrar esa lista e irnos a las tiendas de pisos a verlos. Y ya ahí era como de que viéndolos en físico decíamos, ok, este sí, este no, mira, yo vi este, mejor quiero este, te doy el extra. Y así fue básicamente como elegimos los pisos de la casa. Y también algo que nos súper encantó de los arquitectos que elegimos es de que tienen un programa, no sé cómo se llama el programa porque no soy arquitecta, pero hagan de cuenta que era como un videojuego y tú decías, a ver, ponme el piso de madera, y ya te ponían el piso de madera y quiero que la isla de la cocina sea blanca y te lo iban poniendo, ¿no? Entonces tú ibas viendo como en una realidad virtual cómo se vería tu casa. Así fue también como decidimos de qué color queríamos los pisos. Al principio habíamos dicho que lo queríamos de madera, el piso de, bueno, tipo madera, los de aquí de la sala, pero cuando nos pusieron la propuesta no nos gustó tanto y por eso elegimos blancos. Elegimos pisos marmoleados porque así se nota un poco menos la suciedad. Y como tenemos 2 huskies, pues sí queríamos que se notara un poquito menos. ¿Qué digo? Al final
Aquí todos los días se barre y se trapea. Tenemos el robotcito que nos ayuda a barrer y trapear. Así es como hemos mantenido la casa limpia. Nuestros sillones, igual por el tema de mascotas, los elegimos que fueran de tipo piel, porque los huskies sueltan mucho pelo, amigas. Tuvimos ya muebles de tela y no, o sea, siempre estaban repletos. Y estos como que son más térmicos. Igual, nuestras sillas son de tela, son como de tipo gamuza, y ahí pedimos en Liverpool que nos pusieran un tratamiento especial que hace que no se ensucien y que no se les pegue el pelo. Eso está buenísimo. Revisa que todos los contactos estén súper bien, revisa que impermeabilicen bien la casa, que los pisos estén bien colocados, que no tengan bordes, porque al final los bordes hacen que te puedas tropezar y por lo tanto dañar el piso. También verifica la conexión de luz, o sea, todo el cableado para las lámparas que esté bien, que el agua caliente tenga agua caliente y el agua fría tenga agua fría. Una de las cosas que sí o sí les recomiendo si están construyendo su casa a su gusto es de que las primeras compras que hagan sean las cosas enormes. Por ejemplo, electrodomésticos, para que los muebles se los hagan a la medida. Nosotros compramos el horno de microondas, el horno eléctrico, el refrigerador. Antes de comprar los muebles grandes, tomen medidas de cuánto es el espacio que tienen para que no les queden ni muy grandes ni muy chicos. Nosotros hicimos eso para comprar la sala, para comprar el comedor. El mueble de TV también hicimos eso. Todo, o sea, todo mídanlo para asegurarse. Y un tip es de que Liverpool tiene la opción de diseño de interiores. Les puede ayudar muchísimo, es gratis. Solamente, bueno, si ustedes hacen compras como de ahí en Liverpool, creo que les van dando como puntos o algo así, no recuerdo muy bien, pero eso está padre, es una gran ayuda por si quieres empezar a decorar tu casita pero no sabes cómo. Igual en los planos, vean que los vayan siguiendo correctamente. Muchas veces, y eso es bien triste, pero muchas veces los trabajadores, los arquitectos, que diga, los albañiles, bueno, también los arquitectos, todos quieren hacer como el mínimo esfuerzo. Entonces, tú estás súper al pendiente, ve todo, que te expliquen todo, que te digan cómo funciona. Así tú creas que es una pregunta súper tonta, hazlo, amiga, porque al final tú eres la que va a vivir en esta casa. Si tienen un desperfecto, tú eres la que va a tener que lidiar con esas consecuencias, así que mejor desde un principio que te expliquen todo súper bien y ya, te quitas de penas. Ahora, el tema de cómo fue el préstamo con el banco, lo manejan a través de administraciones. ¿Qué es una administración? Y algo que me gustó del banco es de que el dinero te lo dan a ti. Entonces, por ejemplo, te dicen que te van a dar la cantidad de dinero que pediste prestado en 5 administraciones, entonces te lo dividen por montos y cada administración te va dando ese dinero que tú en teoría lo tienes que usar para pagarle al arquitecto, ¿no? O comprar materiales o lo que sea. En caso de Infonavit, no. Infonavit no te da el dinero a ti, Infonavit lo traspasa directamente a la constructora. Por eso estábamos, si no sé si se acuerdan, que al principio les decía que yo a todo el mundo le preguntaba si tenía o aceptaba Infonavit, porque no todos los constructores tienen esta relación y pues Infonavit es el que le hace el traspaso del dinero directamente al constructor, ¿no? Tú nunca lo tocas. Y en el caso del banco, sí te lo depositan a ti y ya tú eres el que pues distribuye el dinero. Y a mí es lo que me gustó más porque pues yo sabía realmente cuánto dinero le estaban dando y cada cuánto. Y ahora, pros y contras de hacerlo con Infonavit o hacerlo con el banco. Con el Infonavit te descuentan directamente de tu nómina. Entonces, si tú tienes una relación laboral, que obviamente la debes de tener para tener Infonavit, te hacen los descuentos quincenalmente a tu cuenta de nómina. O sea que es una opción muy buena porque realmente no es como que tú te tengas que estar preocupando de que ese dinero no lo puedo tocar, porque esto va para la casa, sino ya te lo descuentan y ya lo que tú recibes es lo que tienes disponible. En el caso del banco, no te descuentan directamente de tu nómina, sino tú tienes que ir pagando mes con mes como una tarjeta de crédito. Entonces, a nosotros nos gusta más así, pero ahora sí que ahí depende de cada quien. También el Infonavit al ser una entidad de gobierno, es un poco más tardado el proceso. He visto que puede tardar hasta 3 meses en que te solucionen y como les había dicho, con el banco nos tardó 2 semanas, o sea, una semana para meter los papeles, luego a la siguiente semana ya estábamos firmando y a la siguiente semana ya teníamos el primer depósito para iniciar la construcción. Entonces estuvo padrísimo. Otro pro de Infonavit es que, bueno, de ambos estás asegurado. Durante todo el tiempo de construcción tu casa está asegurada y solamente no estoy muy segura si Infonavit te sigue asegurando la casa mientras estés pagando. No estoy muy segura. El banco sé que sí, eso no estoy muy segura. Déjenme investigarles y se los pongo por aquí.
Entonces, al final depende muchísimo de qué te convenga más a ti. Yo siempre he dicho que hay que buscar las mejores opciones para cualquier cosa. O sea, ya sea que te quieras ir de viaje, te quieras comprar un coche, te quieras comprar una casa, siempre ve opciones que eso, o sea, la verdad, hoy agradezco que no nos hayan aceptado Infonavit, la casa que nos gustó muchísimo, porque si nos hubieran aceptado, a lo mejor hubiéramos comprado esa casa, que para nada se compara ya a esta casa que tenemos, que es totalmente a nuestro gusto. Nos dio eso la ventaja de explorar nuevas oportunidades, explorar otras opciones de financiamiento como lo fue con el banco. Desde el mes 1 en que empezaron a construir la casa, en que empezaron a levantar los muros, empezamos a pagar el crédito hipotecario al banco. Es una deuda que sí vamos a tener por un buen de añitos, pero hasta ahora nos mantenemos firmes en que ha sido una de las mejores decisiones de la vida. Porque, por ejemplo, apenas vimos un departamento en renta aquí cerquita y yo nada más por querer pregunté cuánto costaba la renta y no me van a creer que la renta de ese mini departamento, que yo creo que es como solo la planta baja de nuestra casa, cuesta lo mismo que nosotros estamos pagando al mes por esta casa. Entonces, la verdad es que para mí sí ha sido una súper decisión. No la cambiaría por nada. O sea, me siento muy, muy feliz de estar aquí en la casita. Hemos ido amueblándola poquito a poquito. Ese es otro tema de cómo lo hicimos para amueblarla. Durante todo el tiempo en que estuvieron construyendo la casa, que fue 1 año y medio, nosotros íbamos comprando poco a poco las cosas, los muebles, casi todo lo que ven aquí en la casa lo compramos en Liverpool y tienen ahí la opción de que te guardan los muebles en bodega. Entonces eso fue lo que hicimos. La primera cosa que compramos fue el refri y lo mantuvieron en bodega 1 año en Liverpool. Compramos la mesa, las sillas, el sillón, todo estaba en bodega. Todo estaba en bodega de Liverpool y ya fue hasta marzo de este año que nos empezaron a traer los muebles. Y también otra súper recomendación que les tengo para amueblar su casa es que se esperen a las ofertas del Buen Fin, a las ofertas pues sí, más que nada las del Buen Fin, son las buenas. Y el tip que les tengo es de que compren con las bonificaciones de los bancos. Pero ojo, porque ahí está el engaño, amigas, ahí está el engaño. Normalmente sacan promociones de que te bonifican, no sé, el 20% de tu compra. Entonces ponle que tú compras un mueble de 1,000 pesos y te van a bonificar 200 pesos a tu tarjeta. Pero ojo, amigas, yo siempre he dicho, cuando tiene descuento o cuando te dan una bonificación, no significa que puedes gastar más. Significa que te van a descontar esos 200 pesos de esos 1,000 pesos para cuando lo tengas que pagar. Ese es un súper tip que les tengo, porque si no, así es como que se empiezan a decir como de que, bueno, pero es que me regresaron 200 pesos y ahora puedo comprar entonces la tele. Y así es como las cuentas de las tarjetas de crédito se van haciendo más y más y más grandes y luego al final ya no sabes cómo pagarlas. Entonces, eso es algo que yo les recomiendo cuando vean que tiene descuento, cuando vean que les dan bonificación. No piensen que es dinero que tienen extra, sino piénsenlo como una ayuda para pagar el primer mes o la primera mensualidad de eso que están comprando. Y pues nada, amigas. Básicamente así fue la historia. Ahorita pues ya llevamos 5 meses viviendo aquí. Ya vamos a hacer 5 meses viviendo en esta casita. Nos encanta. Estamos muy agradecidos por tener esta casita llena de amor. O sea, yo creo que eso es lo más importante, que está llena de amor. El mejor tip que les puedo dar para todo esto es ahorrar, ahorrar, ahorrar y después invertir. Invertir también ha sido algo que nos ha cambiado la vida. Ay, es que yo a veces no me gusta hablar de inversiones porque siento que suena como de que hazlo fácil desde tu celular y no me gusta. O sea, yo no quiero darles como esa idea errónea, pero, o sea, yo donde he aprendido bastante de inversiones es en el libro del Pequeño Cerdo Capitalista, también en Adulting, que yo amo Adulting, o sea... Adulting me cambió la vida completamente. Durante todo este tiempo igual le hemos estado apostando un buen por nuestros trabajos. Mi suegro siempre dice que el trabajo hable por uno mismo y esa va a ser tu mejor carta de presentación y la verdad es que sí. Yo siempre he querido como mostrarles este lado de la realidad de los que... Pues no es que no vengamos de nada, pero tampoco tenemos todo, nos esforzamos y todos los días nos esforzamos por tener una mejor vida, por cumplir nuestros sueños
y que ninguno es menos que otro, ninguno tiene menos mérito por haberlo logrado de tal manera o de otra manera. Y pues nada, amigas, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya resolvido sus dudas, que hayan vivido conmigo la experiencia de construir la casita. Las quiero mucho y nos vemos en el siguiente video, que les voy a hacer un house tour actualizado. Ahora sí, ya tenemos más muebles. La última vez que les hice el house tour estaba vacía prácticamente la casa. Ahorita ya tenemos un poquito más de cosas y les voy a hacer el house tour, así que las veo en el siguiente video. Bye bye.